Volvemos aquí al estudio con Andrea Aguilar, además Gilberto Aranda, que nos han estado acompañando. Bueno, Andrea en toda la información, Gilberto en el análisis, para seguir explicando lo que ha pasado el día de hoy. Bienvenidos a ambos nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Carla y Andrés. Bueno, vamos a ver justamente la gráfica que nos indica cuáles fueron los estados y las bases militares en Venezuela que fueron atacadas. Hay que decir, Andrés y Carla, que en este punto el New York Times da un primer balance, citando fuentes confiables del gobierno venezolano, en donde se habla, ojo, 40 muertos habría dejado esos operativos. ¿No se sabe cuántos civiles o uniformados? Claro, civiles y militares, habría 40 muertos, al menos es el balance que a esta hora está dando el New York Times. Y estamos hablando, Andrés y Carla, de que finalmente cuando Trump da luz verde a este operativo, parten 150 aeronaves que despegan desde una decena de bases militares. Estamos hablando de bases terrestres con aviones que son F-35, F-22, F-18, que eran algunos sistemas de alerta, y ellos son los que realmente empiezan a abrir y a penetrar el espacio para que los helicópteros lleguen a Caracas y puedan hacer estos operativos que, recordemos, golpean no solamente la capital de Venezuela, sino 3 estados colindantes. Instalaciones militares son los ataques, no son instalaciones civiles, para ir entendiendo un poco cómo fue el ataque. Sobre todo, Andrés, si hablamos, por ejemplo, de La Guaira, que fue señalada por su valor logístico, porque es un puerto que tiene además instalaciones logísticas, militares, esenciales para el control además de exportaciones, y también queda a unos 30 kilómetros al norte de Caracas. Vamos a pasar a una segunda gráfica en donde vamos a ver efectivamente cuáles fueron las bases militares que de alguna forma fueron, digamos, golpeadas, ¿no? Estamos hablando de también la Carlota, que queda al este de Caracas y ha sido una base histórica de la aviación militar, un símbolo además de la inteligencia al servicio del chavismo. Vemos también, por ejemplo, Fuerte Tiuna, que Andrés y Carla vemos, y Gilberto también, es el mayor complejo militar de este país, la sede además del Ministerio de Defensa, en donde se concentran los mandos del ejército venezolano. No se sabe dónde estaba Maduro en cualquiera de estas instalaciones, no se sabe aún. De momento no se habla de que Maduro haya estado en una base militar, se dice sí que estaba en su residencia, que prácticamente es sacado a rastras de su dormitorio, que no opone resistencia y que termina entregándose, y que justamente había algún tipo de plan para trasladarlo hacia otro lugar. Ahí también se ha dicho que Maduro no estaba permanentemente en el mismo lugar, en el fondo, que él cambiaba y que no pasaba casi 2 noches seguidas, básicamente todos los días estaba en un lugar distinto. Eso hace pensar que alguien debe haber entregado la información de dónde estaba la noche de ayer, al momento en que se iba a asaltar ese lugar fortificado, además, como decía hoy día Donald Trump. Hay además, Carla, una explicación por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto en Estados Unidos, en donde se dan justamente esos detalles. Decían, estuvimos monitoreando a Nicolás Maduro, dónde comía, dónde dormía, sus mascotas, cómo se movía, para poder efectivamente replicar prácticamente la casa. Claro, replicar la casa en donde estaba fortificado Nicolás Maduro, que además era una casa con cierto nivel de seguridad bastante amplio. Y además de esto, hay que recordar que entre estas instalaciones militares tenemos también otras, como por ejemplo el tema del aeropuerto de Liguerote, que recordemos había sido usado en algún momento para albergar el sistema de defensa antiaéreo de largo alcance de Venezuela. Según Estados Unidos, la versión es que estos cuarteles militares realmente estuvieron completamente destruidos, al menos dicen ellos. La versión de Venezuela dice que tuvieron un alcance parcial, al menos en esos bombardeos, que fue lo que empezamos a ver a partir de las 2 de la mañana, hora de Venezuela, cuando teníamos las 3 aquí en Chile. Gilberto. Sí, bueno, desde luego tener muy presente que se trata de bases militares que son complementadas en algunos casos por instalaciones que tienen algún uso civil. El puerto de La Guaira, por supuesto, también ahí se sacan una serie de productos que implica también uso civil, y por lo tanto diría que es como se golpea la logística, toda la cadena de comunicaciones además, que mantiene el régimen de alguna manera consolidado y en operación. Porque uno podría pensar, perdón Gilberto, que hubiesen atacado solamente o el lugar donde sacaban a Maduro, pero aquí se atacan varios lugares a la vez, y ahí hay una explicación de por qué se hace de esa manera, ¿no? Sí, la explicación, como digo, es dejar ciego, sordo y mudo a la capacidad de respuesta. Sí. Y dicen incluso que la operación para extraer a Maduro habría demorado menos de 1 minuto. 47 segundos. 47 segundos, ese es el rumor, vamos a ir cotejándolo, pero en cualquier caso me parece algo súper planificado. Tengo que decirles que por lo que nos dice el presidente Trump estaba planificado para el 30, pero las condiciones climáticas pues no lo permitieron y bueno, esperaron este día 3, donde se cumplen además
36 años de lo que fue también la extracción de Noriega. Antonio Noriega, Panamá. Lo hemos hablado como algo similar o como un parangón de lo que ha pasado esta vez. Ahora, ¿habrá sido ingenuo Nicolás Maduro o habremos sido todos ingenuos pensando en todo el tiempo que probablemente Estados Unidos tuvo para fraguar, para generar toda esta operación? Porque ya llevaba 4 meses en las costas. Uno pensaba o reportábamos que mirando las narcolanchas, atacando una instalación petrolera, pero probablemente le estaban respirando la oreja y atentos a cada uno de los movimientos, ¿no? En 4 meses probablemente Estados Unidos obtuvo demasiada información. Bueno, dieron alguna oportunidad para llegar a algún acuerdo que no satisfizo a la parte madurista, porque yo tengo la impresión de que Trump hubiera preferido una entrega voluntaria. Como eso no ocurrió, finalmente se ejecuta. Realmente Trump no se podía ir sin nada en las manos. Ya estaba demasiado comprometido. Sí. Lo ejecuta y claramente que hay alguien que entregó información. De eso no me cabe, pero la menor duda. ¿Quién fue? Ahí pues hay distintas versiones. Todavía yo creo pero perdone, si alguien tiene que ser relativamente cercano a Maduro. Alguien, si no del círculo de hierro, al menos del círculo inmediato. Claro, y eso es lo que decía también el general que estuvo a cargo de este operativo, que la DEA de alguna forma tenía informantes muy cercanos a Nicolás Maduro. Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, te queremos agradecer esta participación y sobre todo tu análisis durante toda la jornada. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.